Buenos días. Y una vez inaugurada la sesión de hoy, vamos a empezar la jornada y contamos con Yolanda Polo. Ella es responsable de comunicación y medios en la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Bienvenida, Yolanda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Cuando revisaba el currículum de Yolanda Polo, para intentar conocer con un poco más de profundidad a Yolanda, intenté sintetizar quién era Yolanda en 3 palabras. Y me salieron 3 palabras muy redondas: periodista, feminista y activista. A la tercera palabra le acompañaba una coletilla que tiene mucho sentido y mucho significado en el día de hoy. Yolanda es activista de la solidaridad internacional y de la comunicación para el cambio social. Y os puedo asegurar que rebosa periodismo, feminismo y activismo por los 4 costados. Ella es periodista especializada en información internacional y máster en Género y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es diplomada en Comunicación y Género por la Universidad de La Habana. Trabajó durante más de 10 años en países de América Latina y África, y lo hizo en medios de comunicación, en ONGs y en organismos internacionales como Naciones Unidas. De sus vivencias internacionales aprendió de las luchas sociales, de la solidaridad de los pueblos, de la comunicación social, de los movimientos antirracistas y del feminismo. Actualmente, como ya he dicho, es la responsable de comunicación y medios en la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Y hoy está aquí para hablarnos de sostenibilidad, valores y comunicación. Con estas premisas y con un título muy enfocado en estos términos, Yolanda abrirá la jornada con una conferencia titulada La transmisión de valores en la comunicación actual. Porque sí, la comunicación, pero también los comportamientos y las conductas, transmiten valores y transmiten lo que las organizaciones de todo tipo son o no son, o más allá de lo que quieran mostrar que son. Quienes nos dedicamos a la comunicación tenemos la responsabilidad de inculcar a las organizaciones la necesidad de ser honestas y coherentes con los valores y con sus propósitos, tanto interna como externamente. Y para ello, nada mejor que aprender de la experiencia y las vivencias de una persona como Yolanda Polo. Así que muchísimas gracias, Yolanda. Todo el auditorio es tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias porque me he emocionado. He dicho, esa soy yo. Gracias. Es un placer enorme ver tantísima gente hoy en esta sala. Impone un poco, la verdad. Espero que... agradezco a David, a todas y cada una de las personas que cuentan con nosotras en esta casa, que ya es un poco también nuestra. Así que, de verdad, desde el agradecimiento, comienzo esta charla que espero que pueda iluminarnos un poco y que podamos aprender de tantas personas que van a participar a lo largo de la jornada. Ojalá podamos arrojar un poco de luz en estos tiempos oscuros que lamentablemente vivimos. Mientras estamos aquí, y permitidme que empiece así porque no puedo empezar de otra manera, 2 millones de personas están atrapadas, están siendo bombardeadas de manera constante, estamos asistiendo a un genocidio, y sí, es un genocidio, y hay que nombrarlo como tal. Y entiendo que ya sabéis de qué estoy hablando de Palestina, donde se está produciendo un bombardeo constante a una población asediada y encerrada, en contra de todas y cada una de las leyes internacionales que defienden el derecho internacional humanitario. Me diréis, ¿qué tiene que ver esto con los valores? Bueno, pues no voy a ser yo quien lo explique, sino que lo va a explicar Rafid Ziadat. Son 4 minutos, pero creo que vale la pena y os pido que vayáis poniendo atención en algunos conceptos de los que ella habla, que podremos ir desgranando a lo largo de la charla. 2011. Estamos en 2024.
I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza, and I was the media spokesperson for the coalition, doing a lot of the organizing. And we had stayed up to about 6 o'clock in the morning, perfecting every soundbite. And by the end, if you're Palestinian, you know most Palestinians get tired and start pronouncing our P's as B's. So we become Palestinians by the end of the day. So I was practicing my P's all night. And the next morning, one of the journalists asked me, "Don't you think it would all be fine if you just stopped teaching your children to hate?" I did not insult the person. I was very polite. But I wrote this poem as a response to these types of questions we Palestinians always get. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English and I learned my UN resolutions. But still, he asked me, "Ms. Ziada, don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children?" Pause. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Smile. We teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits. And just give us a story, a human story. You see, this is not political. We just want to tell people about you and your people. So give us a human story. Don't mention that word apartheid and occupation. This is not political. You have to help me as a journalist to help you tell your story, which is not a political story. Today, my body was a TV'd massacre. How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication? How about you? Do you have enough bone-broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood. But they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject. And these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic. Smile, not terrorist. And I recount 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this. And no soundbite I come up with, no matter how good my English gets, no soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Yo he visto este vídeo, no sé, 50 veces, 60. No hay vez que no lo vea y no me conmueva. Pero ya no como persona, como humana que soy, sino también como profesional. Quisiera rescatar algunas de las cuestiones que ha comentado ella, antes de seguir al siguiente paso. Y conceptos que tenemos que tener en cuenta como comunicadores, comunicadoras que somos. Trabajemos en periodismo, en audiovisual, publicidad, donde quiera que trabajemos, y también como personas, porque si algo caracteriza al ser humano es precisamente la comunicación.
Ella habla del tipo de preguntas a las cuales se somete a la población palestina, y yo añado a otro tipo de población migrante, población racializada, a las mujeres, a las jornaleras. Vayamos poniendo un montón de adjetivos y preguntémonos qué tipo de preguntas hacemos a estas poblaciones que sufren vulneraciones de derechos humanos. Muy a menudo llegamos como periodistas o como comunicadoras con la pregunta ya respondida. Es decir, la pregunta que formulamos contiene ya una respuesta en nuestra mente. Y cuando esa pregunta es respondida de otra manera, como que no la aceptamos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas formulamos? Porque son esenciales para las narrativas y los relatos que después construyamos. Ella dice, mi cuerpo fue una masacre televisada. Las imágenes son súper poderosas porque se quedan en nuestra mente. Y las imágenes no son inocentes. Más allá, incluso en un contexto tan absolutamente demencial como está viviendo Gaza, incluso en esos contextos la vida se abre paso, y eso también hay que contarlo, a pesar de las situaciones extremas. Ella habla de danos una historia humana. Quienes trabajamos en departamentos de comunicación muchas veces nos llama la prensa y nos dice, hay un terremoto en Haití, sois muy jóvenes, no recordaréis aquel terremoto de Haití tan espantoso en el que murieron 300.000 personas. Nos llamaban y nos preguntaban, hola, soy una televisión de Castilla-La Mancha, necesito una persona de Albacete que esté en Haití para tener un testimonio. Esta es la realidad. Entonces, esas historias humanas que a veces demandamos, hagámoslo con rigor. Y, por supuesto, algo que dice ella, que le piden, no, cuéntanos tu historia humana, que no es política. Bueno, todo es política en la vida, y más cuando hablamos de vulneración de derechos humanos. Y, por supuesto, hazlo con una sonrisa, como dice ella, porque es que a la gente que está en estas situaciones ni siquiera les permitimos la rabia, ¿no? Ni siquiera pueden tener rabia ante una situación en la que te bombardean, asesinan a tu familia y la asesinan, no mueren. La gente se muere sola, pero cuando te matan eres asesinada. Las palabras, ella dice, tienen que adaptarse a las limitaciones, ¿no? Limitación de espacio, pero también a limitación conceptual. Entonces, ojo con las palabras, iremos hablando un poco más sobre este tema. Ella habla de ese rigor de las palabras, y habla de crímenes de guerra, habla de apartheid, habla de ocupación, y en este caso debemos hablar de genocidio. Estamos en una facultad de comunicación y no os voy a contar qué son los marcos, ni os voy a hablar del elefante de Lakoff y todo esto que sabréis muy bien y habréis estudiado. Pero creo que es importante pensar en cuáles son esos marcos generalistas que nos explican qué es lo que sucede en Palestina, pero también lo que sucede, como bien se decía al inicio de esta jornada, en nuestros barrios, en nuestros entornos más cercanos. ¿Cuáles son esos marcos que explican situaciones en las que en el día a día se están violando derechos humanos que deberían ser protegidos? ¿Cuáles son esas narrativas? Y debemos preguntarnos quién establece esos marcos, para qué los establece y de qué modo. Y esto, como personas que debemos tener una conciencia crítica alimentada de manera constante, no lo olvidéis, esto hasta que no nos muramos no deberíamos perderlo jamás, debemos entender quién establece esos marcos y cómo lo hacen. Los grandes poderes económicos, políticos, culturales, de todo tipo, tejen redes supranacionales, redes muy consolidadas, que son las que hacen que esos marcos se establezcan de una manera constante en nuestra forma de entender el mundo. Y lo hacen en gran medida, y por supuesto, para mantener ese poder en un sistema que es absolutamente capitalista, depredador, y que expolia los recursos y está acabando no solo con las vidas y con la dignidad de la vida, sino también con nuestro planeta. Ahora hablábamos que cómo es posible que en estas fechas el norte de España esté a 28 grados. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con esa manera de manejar el planeta y de acabar con nuestros recursos y con los derechos más fundamentales. Para eso utilizan
se utilizan los conceptos. Por eso es importante que como comunicadores y comunicadoras que somos, estemos siempre alerta a esos conceptos que se utilizan para combatir la conquista de derechos que se hace desde la ciudadanía. Os pongo algunos ejemplos que seguro que os suenan. Palabritas como feminazi. El otro día descubrí que a las ONGs nos llaman ONGetas. Chiringuitos, tú tampoco lo sabías, yo lo descubrí el otro día, somos ONGetas. Los chiringuitos, ¿no? Pero hay algunas muy sutiles. Yo recuerdo que cuando comenzó la crisis tan salvaje a partir de 2008, ¿no? Que dejó a tantas personas en el abismo más absoluto, también en nuestros barrios, comenzó a instaurarse una expresión que era «es lo que hay», ¿no? Yo siempre me negué a utilizar esa expresión porque me acordaba de las mujeres que lucharon para que nosotras podamos votar y ser mujeres libres. ¿Os imagináis a esas mujeres diciendo, bueno, no podemos votar, es lo que hay? ¿Os imagináis a Clara Campoamor diciendo, es lo que hay? No podemos hacer nada. Bueno, pues yo no me imagino a Clara Campoamor, así que por su memoria y por quienes nos precedieron, por favor, no utilicemos este tipo de conceptos, y menos si vamos a hacer un trabajo que va a tener repercusión pública. Estas narrativas tienen un grave problema, y es que llegan a justificar lo injustificable. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de avalanchas en nuestras fronteras, justificamos esa represión tan salvaje que llega a asesinar a personas que vienen buscando un futuro mejor y una vida digna. Vienen ejerciendo su derecho al movimiento y al refugio. Entonces, mucho cuidado con los conceptos. Asistimos a una guerra cultural, es decir, una lucha por los valores, y aquí vamos a hablar bastante de valores, que son los valores predominantes en las sociedades. Y en este momento asistimos bueno, vemos cómo avanza de una manera bastante asustadora a todo el planeta hacia la restricción de derechos y valores democráticos. Nuestras compañeras de Forus Internacional hacen un informe anual sobre el estado de la democracia y de la participación ciudadana en todo el planeta, y la fotografía realmente es muy preocupante, porque en todo el planeta los niveles democráticos han descendido de una manera muy preocupante. También en España, donde no se nos olvide, tenemos la ley Mordaza, que todavía no ha sido derogada. Esos poderes están utilizando de una manera bastante brutal lo que se llama el Big Data. Yo he puesto aquí algunos iconos que sabéis muy bien y reconocéis, las grandes plataformas audiovisuales en las cuales comenzamos a ver algunos discursos alternativos, quizá no tan radicales, y yo defiendo la palabra radical. Radical significa de raíz, que no nos quiten tampoco el sentido de las palabras. Ser radical no es malo. Todo lo contrario, significa ir a la raíz de ciertos problemas y cuestionarlos. Estamos asistiendo a campañas que esos poderes que quieren manejar las políticas públicas y la situación en distintos países utilizan y usan desde el WhatsApp al Facebook, al TikTok y también otros canales. Esto está más que demostrado en países como en Estados Unidos con el caso de Trump, pero también en países como Brasil con el caso de Bolsonaro, y por supuesto en nuestro país también, donde los bulos y las mentiras, y yo me niego también a hablar de fake news porque parece que pierde el poder de la palabra, son mentiras y son bulos, y son los que nos están manejando en muchas de las decisiones políticas que se están tomando. El Big Data es como un gran hermano que nos controla sin que lo veamos y decide no solamente cuál es nuestra interpretación sobre lo que ocurre en el mundo y en nuestros entornos, sino nuestras propias decisiones para hacer o no hacer determinadas cuestiones. Estamos en un entorno de gente muy joven. Permitidme que traiga a reflexión cómo se informa la chavalada, ¿no? Lo he titulado yo. Y esto no es que de repente demonicemos las redes sociales, ni muchísimo menos, porque todo depende de cómo se use, pues puede ser para el bien o para el mal.
Pero es cierto que la gente joven, la gente más joven, se informa fundamentalmente a través de redes sociales. Esto no significa que la televisión no siga teniendo un papel fundamental para la creación de esos marcos, ¿no?, de los que estábamos hablando, pero es verdad que TikTok, por ejemplo, es una de las plataformas que mayor impacto tiene en la gente joven y en la que mayor número de bulos circula. Esto, consecuentemente, y he querido traer la reflexión del proyecto UNA, que precisamente lo que hacen es analizar cómo funciona este tipo de tendencias, y después de investigaciones muy detalladas en torno a cómo los discursos en las redes sociales se están manejando para manejar las mentes de las personas y, por lo tanto, las decisiones, se constata que hay una evolución en la propaganda de la extrema derecha en Internet. La extrema derecha, cuando hablamos de la extrema derecha, hablamos de restricción de derechos humanos, a las libertades más esenciales. Y lo que esta investigación demuestra es que han desechado esos discursos identificados como totalitarios y que generan un poco más de rechazo para hacerlo de una manera mucho más ambigua y crear ahí una serie de conexiones que son las que están provocando reacciones reaccionarias, ¿no? Acciones reaccionarias. Ya decía Orwell en su novela 1984 que quien controla el poder de definir las palabras controla también las mentes. Y ya lo decía Gramsci. Bueno, perdonad, antes de esto, las palabras, y vuelvo a Gaza. BBC, cuando a partir del 7 de octubre Israel comienza a bombardear Gaza, ahí están las palabras. Resulta que las personas en Israel son asesinadas, pero las personas en Gaza se mueren. Y este que veis abajo, ese es un titular de un proyecto que luego os comentaré un poquito al finalizar la charla, en el que nosotras hemos trabajado ciertas cuestiones sobre estas narrativas y cómo contar, y ese titular ya tiene unos años, es de un periódico español, y el titular es: ya han muerto cerca de 150 palestinos en Gaza y hay 8 israelíes asesinados. El poder de la palabra. Esto no está inventado, es real. Gramsci. Los poderes, o sea, esto que puede decir, bueno, pues Yolanda, te lo estás inventando, esto has venido tú y has soltado tu speech, esto ya lo decía Gramsci, los poderes tejen estrategias de dominación a través de marcos discursivos que justifican lo injustificable. Se valen de la seducción, del consentimiento, ¿no? Y cuentan, por supuesto, que era lo que yo intentaba hablar antes, de esas redes que se tejen con cómplices económicos, mediáticos, jurídicos y educativos. Pero, afortunadamente, como dice Foucault, las estrategias de poder incluyen también las estrategias de resistencia. He querido traer algunas propuestas que no vienen de mi mano, sino ni siquiera de nuestras organizaciones, porque todo lo que estoy contando tiene mucho que ver también con nuestro trabajo y con esos valores que defendemos como organizaciones de desarrollo y que pasan necesariamente por derechos humanos, respeto, libertades. Y entonces vamos a ir viendo cómo podemos cambiar esos discursos, cómo podemos influir en los valores hegemónicos y cómo, por tanto, podemos generar cambios. Y son pequeños ejemplos que nos pueden iluminar. Antes de eso, efectivamente, que esto se me olvidaba, yo no estoy acostumbrada a dar clases y a veces se me olvida el hilo conductor, pero es importante la ventana de Overton, que a lo mejor también habéis oído hablar de ella. Es muy importante también tener esto en mente porque es una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que ideas que se vean descabelladas acaben siendo aceptadas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario hace a lo mejor 30 años, 40 años habría sido impensable en España, y España fue el primer país del mundo que aprobó el matrimonio igualitario. Hoy en día nadie cuestiona un derecho como es que dos personas del mismo sexo se casen. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa ventana suba o baje? Es lo interesante para este tipo de iniciativas que quiero compartir. Porque hay contranarrativas que modifican valores y que transforman, por tanto, realidades. Una viene de mano de quiénes son
protagonistas de las historias que contamos. Aquí quiero compartir este discurso que hizo la actriz y cantante afrocatalana Yolanda Sey recientemente en los premios Gaudí. Voy a pasarlo un poquito, ¿vale? Tenéis el discurso online y vale la pena que lo escuchéis. A ver, estoy... M'agradaria compartir amb vosaltres una dada. Segons un estudi que han fet les companyes de dones visuals, hi ha un 7,88% de personatges no blancs a les candidatures del Gaudí. Un 7,88% de personatges no blancs, no negres, En aquest 7,88% hi ha el que anomenem com a tota la resta, el Frankenstein de la diversitat. Diem que el cinema imita la vida. Doncs jo no sé on viviu, però a la vida hi ha més d'un 7,88% de diversitat. Tu et lleves, baixes a fer el cafè, agafes el bus i ja t'has patat aquest 7,88%. Vallvidrera no serà Suècia, però això que estem veient tampoc és Catalunya. Bueno, yo os invito a verlo porque además de esto, ella habla de qué papeles tienen las personas racializadas en las películas, en las series, ¿no? Ella dice, bueno, siempre he tenido que hacer de limpiadora, de prostituta, ¿no? Revisemos eso, por favor. Es muy importante, porque cuando tú en una serie ves a una mujer negra que es catedrática de la universidad o profesora o cirujana, pues cambian bastante las cosas, cambian esos valores y por lo tanto cambian nuestras decisiones. Creo que es importante también iluminar silencios y aquí sí que he querido traer algo que hicimos recientemente en los 4 meses del bombardeo en Gaza, porque es importante iluminar silencios, porque ocurren muchas cosas de las que no hablamos y que hay que hablar y que nos unen, y esto es muy importante, a esa condición humana que tenemos. Y aquí decidimos hablar de cuántos cumpleaños, de cuántas bodas, de cuántos nacimientos han dejado de existir en estos 4 meses. A grim new accounting of the toll of the war between Israel and Hamas within Gaza. 20,000 people have been killed since the start of the war, according to Gaza. Es muy importante contar todo lo que ocurre. Hay una frase que yo cuando estudiaba la decía y ahora digo, ¿cómo la decía? Y cómo está tan instaurada que es lo que no se cuenta no existe. No es verdad. Sí que existe. Lo que pasa que no se reconoce. Ese es el problema. Porque si nosotros no enfocamos a cuántas bodas han dejado de celebrarse en Gaza, cuántas primeras veces, cuántos primeros besos, no es que no existan, es que no lo estamos reconociendo. Por tanto, iluminemos silencios, porque es muy importante para cambiar esos valores. He querido traer también a Lamin Tior, que es un grande. Lamin es afroandaluz y ganó recientemente el premio de Salambre al activista por los derechos humanos. Os invito a verlo y a seguir el programa No hay negros en el Tíbet, que hace él con una compañera y un compañero. Y he querido traerlo por 2 cuestiones, porque aquí aclara muy bien la importancia de las palabras y también porque utiliza algo que es muy importante para cambiar valores, que es el humor. Porque a veces nos ponemos demasiado serias y el humor es una herramienta buenísima para poder cambiar esos valores y dejar clara evidencia sobre las violaciones de derechos humanos. Yo llegué a una situación en la que entendí el poder de cada una de esas palabras. Y aquí es donde entran los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenéis una responsabilidad brutal para poder comunicar con veracidad, con respeto y entendiendo la influencia que tenéis de cada una de esas palabras. Porque, por ejemplo, sabemos perfectamente que si una persona de menos de 18 años hace algo positivo,
se le denomina el adolescente. El joven, si hace algo negativo, es el menor. Y claro, de repente tú lees la noticia, Mena gana 16.000 euros en un solo día. Y ya saltan las alarmas. O sea, vienen las alertas. ¿Por qué? Porque, wow, tío, o sea, lo habrá robado de algún sitio. Hasta que te pones a leer bien y pone, Ana Mena gana 16.000 euros en un día. Y entonces te relajas. Ese es el poder de las palabras. Al final, o sea, cada uno de esos prejuicios, cada uno de los prejuicios que tenemos, cada uno de los estereotipos están fundamentados en palabras. Palabras que se subdividen y se convierten en letras. Y letras que son ideas, al fin y al cabo. Y esos prejuicios nos persiguen una y otra vez y los hemos emitido. Aunque, vuelta a lo mismo, sea desde la buenísima intención. Porque, por ejemplo, yo aquí puedo... Las palabras, ¿no? El término Mena. Son niños y niñas. Cuando tú utilizas conceptos de este tipo, deshumanizas a la otra persona y eso es gravísimo. Netanyahu se ha referido a la población palestina como dijo, animales no humanos. Algo así era el término que utilizó. Y cuando tú te refieres así a alguien, todo está justificado porque es que no son personas, ¿no? Cuidado con los términos y algo que él dice también, que es muy importante, que comenta Lamin. No nos sintamos culpables, somos hijos e hijas de una sociedad con una serie de funcionamientos y de prejuicios y demás que debemos trabajar y debemos trabajar de manera constante, porque a veces, como él dice, no lo hacemos con maldad, lo hacemos porque hemos sido educadas y educados así. Entonces, bueno, esa revisión constante que nunca se nos vaya. Por último, traigo este vídeo también de Almudena Ariza. Almudena es periodista en Televisión Española, actualmente está en Palestina y he traído este reportaje porque ella narra en él esas historias en los márgenes que a veces no son nombradas, pero que son muy importantes para fomentar el periodismo de paz y hacer entender que hay otras maneras de enfrentar situaciones tan complejas y terribles como la que está ocurriendo en Gaza. Este chico se llama Tal Mitnick, tiene 18 años y aquí le vemos hace unos días antes de entrar en prisión. Es el primer encarcelado desde la guerra de Gaza por negarse a unirse al ejército. Pero no va a ser el único. Ella Keider, diseñadora gráfica de 18 años, está a la espera de recibir la orden de reclutamiento y también la va a rechazar. Me siento sola, reconoce, pero asegura que le asustan las armas y no cree que la guerra sea la solución. Bueno, no quiero entretenerme más, pero es importante también, como os decía, contar esas otras situaciones. Si tú no cuentas esto, no es que no exista, es que no lo estás contando y por lo tanto no estás nombrando otras posibilidades de acción que contribuyen a la construcción de paz, a la construcción de otros contextos alejados de la barbarie. Es importante nombrarlas, es importante contarlas, explicarlas, reconocerlas. Y como personas comunicadoras tenemos una responsabilidad enorme en ello. Nada es inocente y todo es político, a pesar de que digan que no, que las historias humanas no son políticas. Bueno, esto también lo he traído un poco, no lo voy a poner, pero os invito a que escuchéis el último disco recién salido del horno de Sara Socas, que no sé si la ubicáis, supongo que sí, porque sois muy jóvenes y ella es muy joven. Este disco es una auténtica maravilla y en concreto esta canción hace un recorrido brutal por todo lo que está ocurriendo en el mundo y he querido traerlo porque creo que también contamos con grandes aliadas y aliados en el mundo de la música, del cine, de la creación que debemos aprovechar. Y canciones como la de Sara contribuyen a demostrar que hay otros mundos posibles y que sí se están construyendo y que no, eso de es lo que hay no debe valernos en absoluto. En resumen, y ya voy finalizando, me gustaría dejar algunas pinceladas que nos puedan ayudar a lo largo de la jornada. Una que nos gusta repetir muy a menudo es que no hay varitas mágicas, pero sí preguntas claves. O sea,
Me ha gustado mucho al inicio porque se ha hablado de la necesidad de la pregunta, del cuestionamiento y de que nos cuestionéis también. Y para mí esto es esencial. O sea, nunca demos por hecho cuestiones que creemos que son así. Procuremos siempre preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo más adecuado, si lo que estamos interpretando es lo más adecuado, si nos están vendiendo motos o no. Es muy importante esa revisión constante. Por tanto, nuestras mejores alianzas son con el debate, con esa revisión constante, cuestionarnos a nosotras, cuestionarlo todo. Las imágenes, por favor, las imágenes son fundamentales. Y aquí, por ejemplo, las ONGs tenemos una responsabilidad muy grande porque hemos contribuido en gran medida a crear imágenes e interpretaciones de la realidad que están muy alejadas de la realidad. Yo siempre hago un ejercicio, si queréis lo hacemos ahora, que es, no quiero censura, ¿vale? Que nadie se censure, estamos en familia. Si yo digo hambre en el mundo, ¿cuál es la imagen que os viene? Ya. ¿Quién responde? ¿Sí? Perfecto. Un niño en África. Esto no falla nunca. El mayor índice de hambre del planeta está en la India. O sea, ni siquiera responde a la realidad. Y ahí tenemos mucha responsabilidad a las ONGs, que muy a menudo hemos tirado de esas imágenes. No solo las ONGs, también los medios de comunicación, pero es verdad, y asumimos nuestra responsabilidad. Por tanto, cambiar eso es un marco que se ha sentado ahí y tenemos un marco sobre qué significa. ¿Sabéis dónde está la tercera industria del cine mundial? En Nigeria. Ah, perdón, ibas a decirlo. Disculpa. No. Es Hollywood, Bollywood y Nollywood, que es Nigeria. Entonces, claro, hay ciertas cosas que como no se nombran, parece que no existen, pero existen. ¿Vale? Entonces, todos esos estereotipos que tenemos, por favor, intentemos abrir nuestra cabecita porque nos van a ayudar mucho, además, en cuanto nos abramos. A mí hay otra frase que también me gusta mucho, que es contamos cuentos o explicamos realidades. Y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces narramos las cosas como si hubieran sucedido, como si fueran tragedias inevitables, ¿no? Como si que miles de personas mueran aquí en nuestro mar, que está aquí, al ladito. Donde nosotras vamos de vacaciones, mueren miles de personas. Y eso no ocurre porque sí, es la mayor fosa común del planeta, el Mediterráneo actualmente, y eso debería abrir todos los telediarios, ¿no? Así que es importante explicar las causas. Y responsables, ¿quiénes son responsables? Nombrarlos. ¿Quiénes son protagonistas? Yolanda Sey lo decía en el vídeo y hay que contar quiénes protagonizan realmente las historias. Por un lado y por otro, ¿no? Porque a lo mejor tenemos que ir a despachos de grandes corporaciones multinacionales para explicar por qué en Lavapiés, por ejemplo, digo Lavapiés porque yo vivo en Madrid, centro de Madrid, un barrio, el barrio con mayor diversidad racial de la ciudad, está siendo invadido por fondos buitres y a lo mejor hay que ir a Chicago para entender por qué se está produciendo esto. O también tendremos que ir a la Bolsa de Chicago para entender por qué hay hambre en ciertas zonas de la India. Porque resulta que en la Bolsa de Chicago se especula con el precio a futuro de los cereales que años después van a alimentar a las personas en la India. O sea que la pobreza y el hambre no se generan en los países que lo sufren, sino que en muchas ocasiones se generan en otros lugares. Contarlo es responsabilidad de quienes nos dedicamos a la comunicación. Y luego hay otra cuestión que es la emoción, la humanidad, no la sensiblería, por favor, sino la emoción y también el entretenimiento. La emoción, cuando os comentaba este vídeo de cuántos cumpleaños nos han celebrado, cuántas primeras veces no han podido ser, eso te une a tu condición humana, a lo que nos une como personas. Porque las personas de cualquier época, de cualquier lugar del mundo, nuestra esencia es la misma. Queremos exactamente lo mismo, queremos un futuro mejor, dignidad, queremos que nuestros hijos e hijas vivan mejor que nosotros, que tengan buenas condiciones de vida. Es lo mismo, en cualquier lugar del mundo.
Y acabo, no quiero entretenerme más, no sé ni siquiera cómo voy de tiempo, si voy bien o... ¿Sí? Pues nada, acabo invitándoos a que visitéis esta página web, es comunicacionyderechoshumanos.org. En ellas damos algunas claves para poder orientar este camino que nunca acaba y que es apasionante. Podréis ver que hay distintos apartados, va destinada a periodistas y a gente de ONGs, pero también a cualquier persona que quiera comunicar algo, y os va a dar claves de cómo asegurar un enfoque feminista, un enfoque decolonial tan importante, qué hacer ante emergencias humanitarias o cómo tratar a la infancia o cómo garantizar el rigor informativo. No tenemos respuestas firmes, pero sí muchas preguntas que os ayudarán. Hay vídeos, hay materiales, hay ejemplos prácticos de qué hacer y qué no hacer, y esperamos que os pueda ser de utilidad. Y nada más, espero que haya ayudado a arrojar un poquito de luz y ojalá que la jornada sea muy buena y fructífera para todas y podamos aprender de la mano. Muchas gracias.